¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. En los evangelios encontramos muchas veces que Jesús nos habla por medio de parábolas. Una de ellas es la parábola de los dos hijos, que nos cuenta de un hombre que era dueño de una viña y tenía dos hijos, a los cuales mandó a que trabajaran en la viña. El primero le dijo de manera golpeada, tajante y hasta malcriada: no quiero. Pero terminó yendo, haciendo la voluntad del Padre. El segundo dijo de manera cortés y amable: sí, Señor, yo iré. Pero no fue, terminando con desobedecer lo que el Padre le había pedido. De las actitudes de estos dos muchachos vamos a sacar dos palabras que nos van a servir de reflexión para el día de hoy. La primera es rebelión, la segunda es conversión. El tema para este día está titulado: sí, Señor, de mí lo que tú quieras. Bueno, vamos a hablar de estas dos palabras, rebelión y conversión. La primera, rebelión. Generalmente la rebelión se refiere a una manifestación de rechazo a la autoridad. Esta va desde una simple desobediencia hasta acciones encaminadas a destruir a la autoridad. La raíz de la rebelión puede ser legítima o también puede ser ilegítima. ¿Cuándo una rebelión es legítima? Bueno, cuando la autoridad, sobrepasando sus límites, abusa de ella misma y oprime al pueblo, subyugándolo, limitándolo y casi destruyéndolo. Es entonces cuando los subordinados hacen uso de su poder gremial y acuden a la rebelión para destruir a la autoridad opresora. Podríamos decir que en estos casos se habla de una rebelión legítima. Pero, ¿qué hay de la rebelión ilegítima? Bueno, es cuando los subordinados, simplemente por el hecho de no aceptar a la autoridad, se van en contra de ella sin razones justificantes y tratan de romper todo nexo, todo vínculo y todo favor que la autoridad pueda tener. Si esto lo aplicamos a la experiencia con Dios, que sería el que representa al Padre en la parábola, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué injusticia ha cometido Dios con nosotros? Sucede que mucha gente hoy en día ha empezado a rebelarse contra Dios, no solo desobedeciendo a Dios, sino también tomando acciones encaminadas a destruir la imagen de Dios, considerando a Dios no como un benefactor, sino como un ente destructor. Esa es la corriente de pensamiento que hoy en día se está desarrollando. Pero ante eso nosotros tenemos que cuestionarnos: ¿y qué mal nos hace Dios? Dios no nos hace ningún mal. Cuando nosotros meditamos en la Biblia, descubrimos a un Dios que, lejos de querer hacerle mal al ser humano, lo quiere emancipar, lo quiere bendecir, lo quiere beneficiar. Sin embargo, pareciera que no queremos ver esa parte y solo tergiversamos las actitudes de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, cuando le cuestionamos del por qué existe tanto mal en el mundo, como la guerra, las injusticias, el hambre y todo ese tipo de males, como que si Dios tuviera al final de cuentas la culpa de toda la maldad que nosotros cometemos, como que si Dios es el que favorece las guerras,
como que si Dios es el que favorece los desastres naturales, como que si Dios es el que favorece las injusticias sociales en muchos países y regiones, como que si Dios fuese el culpable de eso. Basados en ese falso y poco analítico criterio, muchas gentes han empezado una rebelión en contra de Dios, culpándolo por todos los males del mundo. A esto es a lo que llamamos rebelión. Es lo que pasó con el segundo muchacho de la parábola, el que dijo, sí, voy a ir, y lo dijo hasta de buena gana, pero al final decidió no hacerlo. Es que así pasa. Cuando el mal entra en nuestro corazón, muchas veces lo que hacemos los humanos es desaparecer a Dios, hacer que Dios sea el malo, el que nos limita, el que nos oprime, el que quiere que hagamos solo lo que Él dice, no nos da libertad, porque simplemente queremos hacer lo que nos viene en gana. Y con esto no nos damos cuenta cuáles son las consecuencias de querer hacer lo que nos da la gana. Un día le preguntaban a una persona que qué pensaba acerca de las catástrofes que se han dado o los ataques, por ejemplo, el del 9/11 a las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2001. Esta persona respondió que es la consecuencia del está bien, de esa total tolerancia al mal. Cuando se inventa la gana de hacer bombas atómicas, el hombre dice, está bien. Cuando se inventa alterar el ecosistema mediante la tala indiscriminada de árboles y la matanza de especies, el hombre dice, está bien. Cuando se inventa el criterio de que una célula humana no se sabe si va a producir un humano o quién sabe qué, y terminamos favoreciendo los abortos, es cuando decimos, está bien. Esa es la consecuencia de los males en el mundo, decía esta persona, porque favorecemos las cosas negativas y a las cosas positivas simplemente las bloqueamos, las consideramos injusticia. La otra palabra es la palabra conversión. La palabra conversión, ya lo hemos dicho en otros programas, viene del griego metanoia, que significa cambio interior. Pero San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, hace una reflexión interesante sobre la conversión. Específicamente dice San Pablo en el verso 2, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Evidentemente la conversión implica dejar el mal, abandonar el pecado, resistirse a las tentaciones. Eso es conversión. Pero a veces también olvidamos que la conversión va más allá del simple hecho de no hacer cosas malas. Implica actitud. Es la palabra que quiero que le quede grabada. Actitud, no aptitud, que eso es otra cosa, es actitud, que es la disposición interior de cara a un estímulo. En el caso del muchacho que terminó haciendo la voluntad del Padre, el Evangelio dice que él dijo no. Su actitud era negativa. No voy, no quiero ir. Pero al final de cuentas, después de pensarlo, después de cambiar su manera de pensar, cambió su manera de vivir. Porque este joven terminó haciendo la voluntad del Padre. Y no lo hizo por represión, sino por sublimación. Otras dos palabras, represión, sublimación. La represión es simplemente dejar de hacer las cosas porque ni modo, porque no me dejan, porque es prohibido, porque me van a castigar, que si no lo hago me pegan. Eso es represión. Dejar de hacer las cosas por temor al castigo, a las consecuencias. Esto es triste, porque simplemente estamos aguantando las ganas de hacer algo, pero esto es como una bomba de tiempo. En cualquier momento va a estallar. La otra palabra era
sublimación. La sublimación es dejar un bien por uno mejor o simplemente dejar algo por otra cosa. Cuando dejamos de hacer el mal, no lo hacemos solo por miedo al castigo, no lo hacemos solo porque ni modo, no debo de hacerlo porque es prohibido. Lo hago porque al privarme de esto, estoy alcanzando un bien superior. Por ejemplo, el atleta o aquella persona que simplemente quiere mejorar su figura adelgazando. Empieza a sacrificarse, empieza a despertarse temprano por las mañanas para ir a correr y hacer ejercicios. Esta persona está sacrificando su sueño, su tiempo de descanso por un bien superior. Rebajar, sentirse bien, verse bien. Esto es sublimar. Fue lo que hizo el muchacho de la parábola. Él valoró la autoridad del Padre y los beneficios que el Padre le estaba concediendo. Porque al final de cuentas, hermanos, el reino de los cielos contiene las promesas de Dios. Y las promesas de Dios están determinadas por los beneficios, por los bienes que Dios nos concede. Y hay un bien al que le llamamos el bien superior, que es la salvación, que es la suma de todos los bienes y beneficios que tú puedas pensar Dios te puede dar. Si tú piensas en milagros, en sanaciones, en bendiciones, en providencias y muchas cosas de esta naturaleza, recuerda que hay un bien superior que contiene todo eso. A ese bien le llamamos salvación. De manera que si nosotros obramos solo por los bienes pequeños, pues somos limitados, ¿sí? Nos quedamos con muy poco cuando podemos aspirar a más. Y cuando valoramos ese beneficio superior, entonces empezamos a dejar aquello que nos impide alcanzar ese beneficio superior. Si yo sé que el pecado me impide poder alcanzar la plenitud con Dios y la salvación misma, entonces no me pesa dejar de pecar. Pero si yo no valoro eso y solo valoro lo que un sacerdote me dice que no pequé, entonces estoy entrando en represión. Y soy, como le dije hace un rato, una bomba de tiempo a punto de estallar, a punto de cometer el mal. Y una vez he cometido el mal, entonces meto en mi cabeza la siguiente idea o los siguientes pensamientos. Sí, lo que pasa es que Dios me tiene oprimido, Dios no me permite ser libre, y pasamos de la conversión a la rebelión. Querido hermano, ¿en qué lado te encuentras? ¿Eres de los que se quiere rebelar en contra de Dios, acarreando sobre ti mismo la condenación misma? Y solo hago un punto importante: la condenación. Evidentemente, las figuras evangélicas y bíblicas nos presentan la condenación como una especie de mar de fuego donde estamos ahí hirviendo y revolcándonos del dolor. No, la condenación va más allá de eso. Muchas veces lo hemos experimentado. ¿Sabe cuándo? Le pongo un ejemplo. Cuando alguna vez, por poner un ejemplo, compra usted un número de lotería y tiene dos números para escoger, y escoge el número 3, por decir algo, y no escoge el 4. Y resulta que al final de cuentas el número ganador era el 4. Entonces entra usted en una tristeza y en una frustración profunda y cuestionándose y diciéndose cosas y diciendo, ¿por qué no compré el 4? Y se martiriza y sufre por eso. Eso es la condenación, si lo multiplica a la enésima potencia. Cuando nos dimos cuenta que Dios era la bondad pura y simplemente lo rechazamos. Eso es condenación, al final de cuentas. Una vez, un amigo me preguntó, Jimmy, tú te la llevas de muy cristiano y que te dejas de muchas cosas porque dices que hay que estar en paz con Dios. Claro, le digo, en la medida que puedo y trato. ¿Qué tal? Me dijo él, si al final todo lo que tú predicaste era mentira
y te la viviste mortificando y sufriendo. Y yo le dije, mira, a veces es maleducación responder con otra pregunta, pero tengo que hacértela. ¿Qué tal? Tú, que no te privas de nada, te das una gran vida, haces lo que te da la gana, no vas ni a misa, no respetas a Dios, eres irreverente. Pero ¿qué sucede si al final de cuentas lo que yo predico es verdad y lo que tú predicas es mentira? ¿Sabes qué va a pasar? Yo voy a ser feliz, tú vas a vivir condenado, sufriendo por lo que pudiste tener y no lo tuviste. Queridos hermanos, este es el momento de abrir nuestro corazón a la voluntad de Dios, cambiar nuestro no en un sí. Padre bueno del cielo, agradecemos este programa que nos has regalado y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de hacer cambios en nuestra vida que nos permitan alcanzar el bien supremo que es la salvación con el solo hecho de convertirnos y obedecer al Padre. Favorece la acción de tu Espíritu Santo en mi corazón para que domine, como dice nuestra oración, todo espíritu indómito y nos permita ser dóciles a las acciones del mismo Espíritu. Trata en nuestros corazones, Señor, y disponnos para que podamos ser siempre obedientes a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.